Gloria a Dios. Volvimos otra vez. Aquí estamos después de la cena del Señor. Damos gracias a Dios porque vamos a meditar un rato en la palabra acá. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 24. Quiero que lo tenga ahí. Es sorprendente ver a la luz de la Biblia lo profético con respecto a lo que va a pasar con el agua potable en el final de los tiempos. Es impresionante, ¿va? Que vamos a hablar del agua potable. Alguien diría, bueno, qué raro, ¿no? Pero cuando uno va a la Biblia, ¿verdad? El agua es impresionante. No solamente es un misterio, en gran manera, porque el que no se bautiza en agua, también no puede ser salvo completamente. Dice que es curioso, ¿no? Mire qué importancia tiene el agua. Pero hay una señal, ¿verdad? O el agua es una señal tremenda, porque en el último tiempo va a haber guerra por ella. O sea, mire, por eso vamos a hablar de la guerra por el agua potable en el final de los tiempos. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, porque hay mucho innegablemente de eso. Ahora, antes de ir de lleno a este tema, hay que entender que Dios no se deleita en los juicios. Dios no le gusta realmente. Él desearía que todos se salvaran. La Biblia dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces retrasa los tiempos el Señor, porque Él no le place hacer eso. Pero en la necedad del hombre, el hombre ha ido ahí. Los juicios vienen a causa de la desobediencia y de la rebeldía del hombre. A través de eso viene. Lo tremendo es que los juicios del Señor, a veces, dentro de la vida del cristiano, no son juicios para destruir, sino juicios para corregir. Porque hay juicios de destrucción y hay juicios de corrección, ¿verdad? Lógicamente sabemos que no todo lo que nos pueda suceder es un juicio de Dios, no necesariamente, sino que son cosas que a veces nos pasan a nosotros por desarreglos que a veces tuvimos en la vida. Pero así es como trabaja Dios. Lo tremendo es que nosotros estamos viviendo juicios tribulacionarios ahora. Pero esos juicios tribulacionarios son juicios parciales, no son juicios totales. Los juicios totales se van a dar en la gran tribulación. Por ejemplo, ahora vamos a verlo con respecto al agua. En otras palabras, son síntomas como los dolores de un parto antes de que se dé a luz los juicios totales en la tribulación. Es decir, el Señor dijo estas palabras como para ir entendiendo el tema y entender este tipo de cosas que son tremendas. Allá en Mateo 24, versículo 8, dice de esta manera. Dice, pero todo es solo comienzo de dolores, ¿oyó? Pero todo esto es solo comienzo de dolores. Mire qué tremendo esto. A ver si me arreglas aquí, Mati, que se fue. Note usted, todo esto es solo comienzo de dolores. Quiere decir que lo que estamos viendo ahora, parcialmente, gracias, es nada más ensayos. Como por ejemplo los terremotos, el hambre, las guerras. Todo eso son ensayos nada más. O, hermano querido, estamos viendo nosotros acá, como le dije, ¿verdad? Son como dolores de parto, nada más. Lo tremendo es que cuando usted ve acá y ve en la Biblia, ¿verdad? Podemos ver que hay 4 sellos que estamos estudiándolos o ya los estudiamos este jueves pasado, los sellos apocalípticos. Y ahí vimos que los primeros 4 sellos ya empezaron y culminarán en la tribulación.
O sea, todo lo que vemos de los sellos o de los 4 caballos del Apocalipsis que hemos estudiado y que le estamos viendo justo ahora estudiando el Apocalipsis, vemos que como allá por 1900 empezaron a cabalgar. Y fue tan tremendo porque, bueno, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914 al 18, y después la Segunda Guerra, 1940 al 48, o el 45 al 48. Podemos ver nosotros de que en esos momentos el mundo cristiano estaba, por supuesto, asombrado porque es como que se acababa la historia. Porque era tan evidente el anticristo, o un tipo de anticristo, porque anticristos han venido muchos. Hitler, por ejemplo, pudo haber sido uno de ellos. Pudo haber sido uno de ellos porque fue en contra del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y es tremendo porque, hermano, este tipo, ¿verdad? Tipo de un anticristo, porque dijo el Señor que iban a venir anticristos, ¿verdad? Y mató a 6 millones de judíos. Fíjese. O sea, él lo que quería era acabar con la palabra del Señor. Él mismo lo dijo, de que él lo que quería es que no se cumpliera lo que estaba escrito. Quemó todas las Biblias, quemó todo. Era como que, bueno, es el final. Bueno, después Dios lo eliminó o se lo llevó vivo, ¿verdad? Al Seol, porque hay unos que van vivos al Seol directamente, como Coré, toda su familia, y otros que han llevado vivos hasta abajo. Digo, ¿por qué a Hitler? Porque Hitler, por ejemplo, no se registra que murió. Hay historias que cuentan y todo, pero él desapareció totalmente. No es que realmente lo encontraron. A saber si vivo se lo llevaron. Bueno, algunos creen que se lo llevaron vivo y yo también creo que puede ser que se lo llevaron vivo, ¿verdad? Al Seol, a esperar cierto juicio que tiene Dios preparado para él. Pero lo tremendo es que cuando usted ve el 5º sello, que ya lo vimos, ahí es tribulación. ¿Por qué? Porque habla de una matanza de cristianos. Porque en el 5º sello es cuando hay cristianos que van a ser muertos. Después, el 6º sello, vienen otras cosas terribles. Y en el 7º sello empiezan a sonar las trompetas. En la 7ª trompeta entran las 7 copas. Bueno, que ya las vamos a ver. Si usted está con nosotros ahí estudiando, cada lunes y jueves está saliendo el Apocalipsis. Mire, lo que le quiero decir es que los juicios para la tierra van ligados desde el primero hasta el último. Es como un embarazo, ¿verdad? Cada sello va ligado. Primer caballo, segundo caballo, tercer caballo, y así, el 4º caballo. Van cabalgando, por eso son caballos, o están cabalgando en la tierra, ¿verdad? Ya hace muchos años están cabalgando. Por eso vuelvo a repetir, por eso hay terremotos, por eso hay hambres en diferentes lugares, porque la Biblia dice que no en todos los lugares, sino en las terceras partes. Hay desastres de esto, desastres de lo otro, porque se está cumpliendo la palabra profética. En otras palabras, los pequeños dolores ya comenzaron. El mundo, hermano, empieza a sentirse incómodo, medio molesto. El malestar cada día es más intenso, ¿verdad? Porque así como los dolores de parto, que son aquellas mujeres que han tenido los hijos normales, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que son dolores, empiezan los dolorcitos, toquecitos, después hasta que llega, pues, los dolores terribles que la mujer sufre cuando va a tener un hijo. Lo bueno es que por misericordia de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos avisa a través de la revelación para que podamos arrepentirnos y escapar, como Lot. A Lot lo hicieron escapar, ¿verdad? Para que no sufriera los estragos que iban a pasar en Sodoma. Por lo tanto, ¿o por qué el Señor lo hace así? Porque los juicios totales de los sellos, las trompetas y las copas,
no son para nosotros, no es para la iglesia. No, eso sí, hermano, aunque no es para la iglesia, ¿verdad? Aunque los juicios no son para ellos, ni las plagas no son para los cristianos, sin embargo, nos pueden dañar si no estamos sumergidos con Dios. Es decir, sabemos que la tribulación fue hecha para el mundo, pero muchos al ser tibios van a quedarse y van a sufrir eso. Y hay muchos que no creen. Qué lástima, ¿no? Porque la Biblia, mire, otro versículo acá. Le voy a mostrar. Capítulo 18, versículo 4 de Apocalipsis. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Oiga, eso está hablando de la ramera, de la religión. Para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿Oyó? Salir de en medio de ellos. Quiere decir que hay pueblo de Dios que todavía está en idolatría, que todavía está en religión. Hay gente metida de Dios, metida ahí. Está envuelta, hermano, en idolatría. Pero idolatría no es solo adorar un ídolo, no. O una estatua. Idolatría puede ser muchas cosas, puede ser tu hijo, puede ser tu marido, puede ser tu mujer, puede ser tu auto, puede ser tu casa, puede ser lo que sea. Porque idolatría es seguir algo o que ese algo a ti te haga, hermano querido, estar preso. Y eso es impresionante, porque nosotros siempre hemos asociado la idolatría solo con, hermano, con cosas físicas como las de estatua. Pero hay pueblo de Dios que tiene que salir de ahí. Específicamente aquí está hablando de que hay que salir de en medio de ella. Porque sabemos nosotros que la religión más grande que ha existido es la que ha vuelto a los pueblos en miseria, pobreza y muchas cosas, y están atados y están encarcelados. Y muchos cristianos han caído ahí. Lo más impresionante es que en la época que vivimos, nunca nos hemos imaginado que nosotros íbamos a vivir o ver cosas como lo profético relacionado con el agua potable. Nunca podemos imaginarnos eso. Antes el agua no se vendía, ¿se acuerda usted? No sé si se acuerda. El agua era pura, tomaba uno pues fácilmente de cualquier lugar, ¿no? Bueno, yo creo que fui inmune al veneno, a los virus, a las bacterias, ¿verdad? Del agua. Pues recuerdo que íbamos al río y tomaba del río agua yo. De ahí de un pedacito ahí solo soplaba y tomábamos agua. Me decía un médico amigo mío, ¿verdad? Que nos criamos juntos, me decía, mira, Franklin, si a nosotros nos hicieron inmunes, ¿no te acordás cuando íbamos al río, al pozo, allá y en una orilla mirábamos agua y tomábamos y teníamos sed y no nos pasaba nada? Hoy usted toma agua de short y está casi, no, envenenada. Ahora uno tiene que comprar el agua como para poder subsistir, pero antes no. Por misericordia nosotros estamos bien. Pero note usted, entonces, es impresionante porque mire lo que dice Isaías relacionado al agua. Vamos a ir entrando en materia. Isaías 52 dice, en el último pedacito, pero voy a leer todo primero. ¿Por qué cuando viene no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera? ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? Está hablando Dios. ¿O no tengo poder para librar? He aquí con mi reprensión seco el mar. Escucha esto. Convirtiendo los ríos en desiertos. Sus peces hieden por falta de agua. Mueren de sed. Tremendo. Póngase a pensar un poco. Póngase a pensar un poco en este versículo, en este último pedacito. Note lo que dice aquí. Este último pedacito de este versículo es una realidad hoy en día. ¿Por qué? Porque hay barcos en Europa que ya no están en agua. Y no porque están viejos, sino porque parte de los mares se están secando. Aquí dice la Biblia. Lo más impresionante es que los mares
que no se han secado aún se están convirtiendo en agua salada. Mire qué tremendo. Lo más triste es que los peces se están muriendo de sed. Alguien preguntaba, ¿cómo? No entiendo. ¿Un pez muriendo de sed? Parece ilógico, pero está sucediendo. Fíjese. Es impresionante. ¿Cómo se va a morir de sed? Si el agua, ya, mire, yo le voy a dar un dato aquí que recopilé, busqué, ¿verdad? Porque me impactó el versículo, ¿verdad? Y digo, bueno, tiene que haber una relación, cómo es que se mueren los peces de sed. Primero, los peces de mar pueden morir de sed si beben agua de mar, dice, ya que su organismo debe de eliminar el exceso de sal a través de la orina y las branquias. Mueren alrededor, oiga esto, mueren alrededor de 1 o 3 billones, no millones, billones de peces al año, incluyendo lo que comemos. ¿Oyó? Claro, esto es ridículo a la mente, ¿no? De muchas personas que no entienden el proceder de la Biblia. Es una muestra de lo que viene para la tribulación. Porque eso lo dicen los que se dedican especialmente a estudiar la naturaleza. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Peces muriendo de sed. Y esto es impresionante. Y en la tribulación, ahora vamos a la Biblia. Miren cómo dice lo que va a suceder en la tribulación. Capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¡Hala, qué tremendo ha de ser eso! La tercera parte, notó. Aquí vemos que el agua juega un papel muy importante, incluso el mar. Algún día le voy a hablar del mar, de la placenta de la tierra. El mar es la placenta de la tierra. Es el que sostiene en gran manera a la humanidad. Y va a ver usted qué importante es eso. Pero ahora vamos a seguir aquí. Wow, solo que me acordé. Por eso, por el Espíritu Santo, podemos deducir que en los últimos tiempos habrá guerra por causa del agua dulce, por causa del agua potable. Ya ver el agarrón que se puede dar en los Andes, ¿verdad? En la cordillera de los Andes. Eso siempre ha sido una lucha constante entre Chile y Brasil. ¿Quién es el dueño de ellos? Porque ahí hay agua. Lo tremendo es que a nuestro planeta solo posee el 2.5% de agua dulce, o sea, la bebible, solo 2.5%. Oiga eso. Lo más triste que yo miraba es que las estadísticas mundiales muestran que 1 millón de peces mueren al año, ¿oyó? ¿Por qué? Por falta de agua, y no estamos en la tribulación. Esta es una estadística que sacó en el año 2024, el año pasado. Ahora, aquí en el versículo 10, ¿verdad?, del Apocalipsis 8, nos muestra que el juicio solo es en la tercera parte de los ríos y manantiales de agua potable. Lo terrible que yo miraba es que en la segunda copa que habla del Apocalipsis es en todo el mar. Y eso va a suceder en la tribulación. Imagínense cómo va a ser de angustioso. Allá en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, Apocalipsis 16, vamos a ver, versículo 3, que no está, mira Matías, buscarlo ahí. Apocalipsis 16. No, aquí lo tengo, perdón, aquí está. Ya, gracias, fue igual estas pilas ahí, qué bueno. Dice así, el segundo ángel derramó su copa en el mar, oiga,
y se convirtió en sangre como de muerto. ¡Wow! Y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Oyó usted eso? Mire, esto es naturaleza. Oiga, ¿cómo va a hieder eso, hermano? Lo repugnante que va a ser. Imagínese usted el mar lleno de sangre. ¿Oyó usted? Esto es lo que va a suceder en la gran tribulación. Sin embargo, en la actualidad se están extinguiendo 25,000 especies de animales marinos cada año. 25,000 especies. Fíjese. Entonces, todo esto quiere decir que los dolores de parto de la tierra se están intensificando. Claro, el mundo religioso no lo puede ver, ni siquiera el mundo, ya no digamos. El mundo piensa que son problemas de la naturaleza. Todo lo que sucede con el aire, con los rayos, con los climas, ¿verdad? Todo le echan la culpa al calentamiento global, y ese calentamiento global es parte de lo profético. Es que eso es lo más tremendo, hermano, cuando estudiamos la Biblia, pues. Porque esto quiere decir que la tierra está agonizando y nosotros aún no nos hemos ido. Dice la Biblia, ahora se me viene un pasaje tremendo, dice la Biblia, dice que la tierra gime esperando la redención de los hijos gloriosos de Dios. Gime, por decir así, esperando la redención, el arrebatamiento. Porque sabe, hermano, la tierra sabe de que cuando la iglesia se vaya y vuelva otra vuelta, serán restauradas todas las cosas. La tierra volverá a su estado original. Porque así no era la tierra antes. La tierra era como la tierra de Canaán. Era fructífera en gran manera. Una uva era como un coco. Que con una uva quedaba quieto uno. Bueno, se puede mirar ahí cuando Caleb y Josué y los 10 espías que estaban ahí con ellos traían racimos de uvas. Dice la Biblia que un racimo de uva la cargaban entre dos. Imagínense cómo debe sido, ¿no? Las uvas que traían. ¿Ah? Y la Biblia dice allá en Isaías 19, vamos a ir entrando a otro pasaje, dice 19:5. Se agotarán las aguas del mar, oiga, y el río se secará y quedará seco. Hederán los canales, oiga, hederán los canales, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto. La caña y el junco se marchitarán. ¡Wow! ¿Oyó esto? Desfallecerán, dice otra versión. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por haberse apartado del consejo del Señor. Lo tremendo es que la sequía que viene sobre la tierra se va a sobrellevar solamente sobrenaturalmente. Solo así, por la ayuda de Dios, porque Él proveerá. Lo lindo es que la iglesia que está viviendo ensayos o señales va a ser protegida. Los que se queden van a recibir estragos. ¿Por qué? Porque va, hermano, Dios a proveerle. ¿Cómo? Como en el desierto, si es posible. ¿Me entiendes? Si están amargas como las aguas de Mara, el Señor las va a convertir en aguas dulces, en agua potable. ¿Se recuerdan cuando Israel iba en el mar? No, en el desierto, y tenían sed, y de repente se encontraron con las aguas de Mara, un lago ahí, pero ese lago, las aguas eran amargas, y Dios dio la orden ahí, ¿verdad? Para que esas aguas, hermano, creo que ahí tiraron un tronco, y las aguas se convirtieron en agua dulce. Y así es como va a suceder con aquellos hijos de Dios. Lo triste es que para el que abandona el camino de Dios, no habrá depósito de agua que le pueda aguantar, porque se romperá.
Por eso dice aquel versículo y podemos enseñar y podemos sacar una enseñanza de ahí. En Jeremías capítulo, vamos a ver, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Oyó? Esto quiere decir espiritualmente que el que abandona al Señor no será proveído. Por eso es que tenemos que estar agarrados siempre del Señor. Lo bueno que yo miraba también es que el que se mantiene en obediencia, en comunión con el Señor, ¿verdad? El Señor lo pastoreará junto a aguas de reposo, dice el Salmo 23:2. Él es el que se va a encargar. Va a ser pues milagros. También, hermano, si constantemente bebemos del agua, como dice aquí, aquí viene el agua, significa la palabra. Si constantemente bebemos el agua, la palabra, no tendremos sed jamás. Porque la palabra es tremenda, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si te falta agua, mire, si te falta agua, hasta de una piedra te pueden sacar agua, porque así lo hizo el Señor con los hijos de Israel en el desierto. Porque la piedra, la roca, era Cristo. Y por eso fue que sentenciaron a Moisés. Porque a Moisés le dijeron que golpeara una sola vez la roca, y él la golpeó 2 veces. Es decir, que golpeó a Cristo, el que da el agua divina, ¿no? Lo tremendo es que lo que está por venir al mundo y lo que está pasando solo se percibe por el Espíritu Santo. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, aunque oiga la palabra revelada, no la va a entender. ¿Por qué? Porque solo viene por rema del Espíritu Santo. Mire, Isaías capítulo 43, vamos a leer del 18 al 20, dice, Isaías 43, 18. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Yo es usted, no? Aquí dice, mire la palabra. Esto quiere decir que el pueblo escogido por Dios es una llave de seguridad para la tierra. ¿Por qué? Porque es como manantiales cuyas aguas nunca faltan. Mire, pareciera mentira que mientras esté la iglesia acá en la tierra va a estar segura de esos juicios totales. Cuando la iglesia se vaya, agárrese, hermano. Esto es como cuando usted va en un colectivo o va en un avión. Mientras va usted y no le toca a usted, el avión va seguro. Agradecidos deberían estar los impíos que va uno montado ahí. Claro, eso no lo entienden ellos. Si tú les dices, este tipo está loco, está atravesado. Pero cada vez que usted aborda un lugar o va a un lugar donde vaya, no solo lleva la paz, porque dice la Biblia que cuando uno llega a un hogar y lo pisa, la paz de Dios se queda allí, si lo reciben, sino que también es un seguro que esté un creyente ahí, que esté usted pues, que esté yo. Entonces, para el último tiempo viene un periodo de gran necesidad de agua, que el hombre se va a matar por ella. Y ya lo están haciendo. Incluso, mire, después de la caída de las torres, que está escrito en la Biblia, ahora le voy a leer el pasaje. Después de las caídas
de las Torres Gemelas, allá en New York, las naciones se han unido y le han declarado la guerra al terrorismo y a los países aliados. Lo tremendo es que los bombardeos y las armas químicas han contaminado las aguas para que el enemigo no pueda beberlas. También eso va metido ahí. Eso sí, hermano, para el pueblo escogido por Dios siempre habrá agua. Por eso en los países del Medio Oriente se matan por el agua, hoy más que nunca, pero el pueblo de Dios será guardado. Usted sabe que en el Medio Oriente, usted puede verlo ahí en las noticias por YouTube, usted puede poner con qué lavan los autos allá. Los lavan con gasolina, con nafta. Porque no los lavan con agua, porque falta el agua. Es decir, es más barato el petróleo y tiran más el petróleo que el agua, porque no hay mucha agua por allá. Al revés que acá, no. Ojalá tiraran acá el petróleo con nosotros. Pero aquí es carísima la cosa. Pero miren, con respecto a las torres, ella estaba profetizado acá también, que va incluido en este tema. Isaías 30, 25. Sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes, ¿oyó? El día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Wow, aquí dice literalmente, hermano. Esto es impresionante, estaba profetizado que las torres iban a ser destruidas. Pero note usted, este versículo no es casualidad que esté escrito tan claro. Eso sí, el pueblo de Dios que esté en todos los desiertos y tierras secas del Medio Oriente y del mundo, Dios lo proveerá. Dios le va a proveer, porque ya la Biblia lo registra de esa manera. Ya en Isaías 41, 17 y 18 dice así: los afligidos y los necesitados buscan agua, oiga, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Oiga eso. Ahí está profetizando para su pueblo, porque su pueblo va a vivir eso, más especialmente Israel. Si usted nota, Dios tendrá cuidado de su pueblo en medio de los juicios, todavía. Entonces, las maldiciones que están viniendo y las que están por venir no son para nosotros, sino para todos los que están con Babilonia, hermano. Ellos van a sufrir enormemente. Por eso, si no quiere que le alcancen, la Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Porque hay pueblo de Dios metido ahí, en la Babilonia, incluso pastores, iglesias de Cristo, están metidos en el sistema religioso que, hermano, está apoderándose de las aguas. Ya le voy a mostrar acá también, claro, muchos siguen la Babilonia porque ella ha tomado posesión y está sentada sobre muchas aguas. Porque estos versículos que habla el Apocalipsis tienen un aspecto literal y un aspecto espiritual. Por ejemplo, mire dónde está sentada la ramera, la religión falsa. Apocalipsis 17:1. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera de la religión falsa, que está sentada, oiga, sobre muchas aguas. ¿Oyó?
Versículo 15 del Apocalipsis 17. Y me dijo, aquí viene el aspecto literal, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. ¿Oyó? ¿Oyó qué interesante esto? Notó, Babilonia está sentada sobre los pueblos, naciones que tienen las provisiones temporales. En otras palabras, la ramera, la iglesia falsa, se va a apropiar de las aguas. Bueno, ya se apropió del mundo, porque la mayoría de los países son idólatras, en gran manera. Entonces, en la tribulación, abiertamente, habrá guerra por el agua, por la sequía. Porque hay lugares que hay sequía impresionante y mueren. Eso sí, hoy en día hay países orientales que se pelean por el agua más que por el petróleo, lo que le decía. Hay guerra por eso. Aparte, mire, 4 millones de niños mueren antes de cumplir 5 años de edad alrededor del mundo por aguas contaminadas. Esas estadísticas mundiales, estadísticas de de los que estudian de la ONG. Lo más triste es que por la sequía espiritual y física, porque son dos cosas, espiritual y física, el hombre y muchas iglesias están cayendo a los pies de Babilonia. Se están vendiendo. Hay ministros que se están vendiendo al sistema. En otras palabras, la mayoría está confiando más en el humanismo que, hermano, en Dios, su creador. Sí, están confiando más. La Biblia dice que el hombre hará de la carne su fortaleza. Y es un peligro, porque en el momento que se pierden las fuerzas de la carne, olvídese, hermano, perdiste con Dios. Mira lo que dice Jeremías 17, del 5 al 8. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Oiga, será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Versículo 7. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol, oiga aquí, plantado junto a la agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Wow. Esto le habla a nosotros, ¿oyó? El que confíe en el Señor no le importará si hay sequía en el mundo o no. No se va a angustiar. ¿Oyó bien? Aquí dice. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor aquí? Es que confíes en Él. Que estés a tono con Él. ¿Por qué? Porque el que confía en el Señor sabe que será protegido y guardado de las horas, hermanos, duras que vienen para el mundo. Porque vienen horas duras en el mundo. Pero el que confía en el Señor, porque la clave en medio de la tribulación, de las necesidades y de muchas cosas que nos ocurren a todos, una de las cosas y uno de los secretos más grandes es confiar en el Señor. Porque viene una hora tremenda para el mundo. Incluso de muchas cosas. Pero el que confía en el Señor, Dios lo va a sorprender con milagros creativos de las necesidades que tiene. Porque la Biblia lo dice claramente. Aquí en Apocalipsis 3:10, este versículo es tremendo porque dice, porque han guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Oyó? Aquí está, mire.
Es ahora que está por venir para todo el mundo, para ponerlo a prueba, hermano. ¿Oyó? Aquí está la llave para ser guardado y protegido. Por eso no deje de guardar la palabra ni dejar de dar fruto. No deje de dar fruto. ¿Por qué? Porque eso es clave. Por eso, hermano, la escasez del agua es una señal profética de los tiempos finales. Sí. Lo triste que yo miraba también es que los creyentes que van para la gran tribulación sufrirán los daños de los juicios. No sé cómo no, aquellos que no creen eso, no pueden leer la Biblia tan clara. ¿Por qué le digo esto? Porque, por lo que dice Apocalipsis, mire, si unos versículos son claros para los tibios que se van a quedar en la tribulación, es lo que le voy a mencionar ahora. Hay gente que no cree que se va a quedar, o cree que toda la iglesia se va a quedar, o cree que toda la iglesia es arrebatada. La Biblia dice que no, fíjese. La Biblia hace la diferencia de la iglesia novia y la iglesia tibia que se va a quedar en la tribulación. Se lo voy a leer. Ojalá aquellos que no creen, que aunque no crean, nos oyen. Pero mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 7. Y esto sí hay que leerlo todo porque es muy importante. Estos versículos son muy importantes. Porque dice así, Apocalipsis 7, aunque lo vamos a estudiar, creo que este es el que viene ahora, Apocalipsis 7, esta semana. Dice Apocalipsis 7:13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, está hablando con Juan, el que escribió el Apocalipsis. Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, dice Juan, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Oyó? Estos son los que vienen de la gran tribulación. O sea que hay un grupo que viene de la gran tribulación. Y sigue. Por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni el calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima. ¿Oyó eso? Estos vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que allí van a limpiar sus ropas, porque no se dejaron limpiar antes. Nosotros sí, estamos limpiándonos ahora. No es que estemos limpios en la totalidad, pero si tú estás queriéndote limpiar ahora, queriéndote arreglar ahora, te van a arreglar en un tramo para que no caigas allí. Ahora está la misericordia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Porque también vamos a llegar al Apocalipsis capítulo 19 en algún momento. Me falta mucho, por supuesto, en el estudio. Pero a la novia se le dice, y a ella se le dio a vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son, hermanos, las obras justas de los santos. Aquí, Apocalipsis 7 está hablando de los salvos solamente, vestidos con vestiduras blancas. Allá en el 19 está hablando de la novia que está vestida con vestiduras blancas y resplandecientes. Son dos cosas muy diferentes. Ahí lo está diciendo la palabra. Pero noten estos versículos, estos cristianos, antes de irse al cielo, pasarán por 4 cosas. Por tibios, por no haberse despertado antes ante las señales. Porque hay gente que no le importa, estos temas no les importa mucho. Ellos están hablando de otras cosas. Están hablando del amor y me parece correcto que hay que hablar del amor. Porque el amor de Dios ahora todavía sigue vigente, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios es amor, pero también es juego consumidor. Él te habla antes para que después no digas, a mí no me dijeron nada que esto sucedía. No, sí, le estoy diciendo yo. Mire, aquí dice, número 1, ya no tendrán hambre.
¿verdad? Segundo, dice, ya no tendrán sed. Wow, quiere decir que van a sufrir de escasez de agua. Estarán decaídos y sin ánimo, dice, porque el sol los abatirá. Y 4, ya no tendrán calor. ¿Notó? Todo esto es producto de la sequía. Que ese grupo va a sufrir si se queda. Yo no me quiero quedar ahí. Claro, hoy todo esto no lo percibe la iglesia en su mayoría. Porque no lo predica, no lo habla. Y aunque quizás tenga la revelación, pero nosotros tenemos que advertir. Yo soy un atalaya que Dios me puso para advertir. Y Dios me ha dado el privilegio para poder predicar y me ha dado la sabiduría para poderla expandir, sabiduría que ni es mía, sino que es de Dios. Pero yo creo que este tipo de mensajes a muchos los va a juzgar el día de mañana. Y le va a decir, mira, ¿te acordás cuando estabas oyendo de repente el Facebook de ese siervo mío? Y yo creo que va a ser así, hermano. Eso sí, sabemos por la Biblia que esto se está dando como señal. Yo le estoy hablando de señales. Por eso, hermano, la sequía del agua en el mundo es una señal de la pronta venida del Señor. Pareciera que fuera un tema que no tiene relación, pero sí tiene relación. Bueno, le di unos 15 mensajes, unos 15 pasajes. Recuerde, las guerras provocan escasez de agua y hambre. Después de una guerra que viene, escasez, hambre, colapsos. Aparte, mire, el calentamiento global está provocando guerras por falta de agua. También, mire, las noticias dicen que para el año 2050, que es dudo que lleguemos hasta ahí, habrá crisis total de agua. Así dicen los científicos. Pero yo creo que ahí ya va a estar frito cualquiera. Pero según ellos está acrecentando y han puesto una fecha. Aparte, mire, actualmente 300 zonas en el mundo están en conflicto por el agua. O están agarrándose a balazos. Entonces, viene una sequía, pero la iglesia novia será guardada. Porque será levantada en la totalidad de esa sequía. Por eso nosotros debemos de estar preparados. Bueno, nos está preparando el Señor acá para que podamos nosotros escapar y prepararnos para ese momento que llegará pronto. Pronto llegará ese momento. Cuando dice la Biblia que pronto hará justicia, es que de la noche a la mañana se va a desenlazar todo. Pronto es que en un día, una hora, en un segundo determinado, como cuando lleguemos a Apocalipsis 17 y 18, cuando habla de la ramera, en un solo día se va a destruir toda la riqueza de Babilonia. Todo va a ser totalmente quemado. Y muchos dicen que desde el mar dirán, qué bárbaro, cuánta pérdida. Dice que se lamentarán de que en un solo día y en una sola hora el Señor hundió, cayó juicio sobre la Babilonia religiosa. Pues preparemos, ¿verdad? Por alguna razón Dios ha revelado este tipo de mensajes para que nosotros podamos despertarnos y podamos alertarnos que todas las cosas que suceden no suceden por suceder, sino es porque son señales proféticas que Dios nos está mandando, aún del viento, de las olas, del mar, lo dice la Biblia, que están provocando angustia entre las naciones. Amén. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todo lo bueno que eres en medio de nosotros, Señor. Te pido que te glorifiques, Padre, y que nuestro corazón no se descuide del llamado profético que tú nos estás haciendo. Gracias por revelarte a nuestra vida, Señor, y te pedimos que tengas misericordia
y que no durmamos, sino que seamos gente constante, que a pesar de las luchas, de las pruebas, de las necesidades, de las dificultades, confiemos en ti, Padre, que podamos confiar en ti porque es la mejor llave, el mejor camino. Confiar en ti es lo mejor que le puede pasar a un hijo tuyo. Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nuestro corazón nunca se apague, aunque quizás se entristezca de tanto en tanto por las circunstancias, pero que nunca, Señor, nosotros caigamos en el dardo del enemigo para no seguir adelante en este camino maravilloso. Señor, como dijeron tus discípulos, aumentanos la fe. Y nosotros te pedimos que aumente nuestra fe, Señor, para poder creer a tu palabra, porque tu palabra no miente, Padre. Y tú mismo lo dijiste, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Y nosotros nos tomamos de ella, Padre, para poderte honrar delante de tu presencia. Yo bendigo a todos aquellos que están escuchándonos, aquellos que están allí, algunos enfermos, otros pasando necesidades. Te pido que no dejen de confiar en ti, Padre. Que esperen un milagro creativo delante de tu presencia. Y que ahora en el nombre de Jesús, Señor, se apoyen en ti, confiando que solo en ti pueden encontrar, Señor, la tranquilidad. Te pido que obres en aquellos que están postrados, aquellos que están en hospitales, aquellos que están en sus casas, que están pasando necesidades de un milagro, Padre. Visítalos en cualquier parte de este mundo que estén. Para la gloria y la honra de tu nombre te lo pido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amén.